Betty Medina, jefe de Idea Internacional en el Perú. La pregunta parece abstracta, pero no lo es. ¿Cuál es la agenda inmediata, puntual, clara, institucional del país, de los 167 ministros, los 5 presidentes y los 2 congresos en 5 años? Buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que eso muestra nuestra gran inestabilidad política, ¿no? No es posible que en 5 años hayamos cambiado tantas veces de ministros y hasta de gobierno y de Congreso. Hemos tenido 2 congresos, 3 presidentes. Realmente, digamos, eso muestra una gran inestabilidad y ojalá que el próximo quinquenio, que empieza el 28 de julio del 21, sea más bien un quinquenio de estabilidad, crecimiento, de legitimidad, de cercanía entre la gente y su Congreso, entre la gente y su presidente. Esa me parece que es la tarea fundamental de abril, ¿no? Elegir un buen Congreso y elegir un buen o una buena presidenta. Ahora, no nos queda ya como están las cosas, hay algunos avances en las reformas, es decir, pero efectivamente no nos queda más que volver a incidir en la calidad del voto. Aquí va a ser particularmente importante y ojalá que las fuerzas de la sociedad organizada se movilicen también en torno a crear campañas de opinión por uno, por otro lado, de repente, no tanto por candidatos como sí por los temas fundamentales. ¿Eso nos podría ayudar? Eso es fundamental. Tenemos más de 20 candidatos a la presidencia y evidentemente la gente va a tener que hacer esfuerzos muy grandes para distinguir entre las propuestas de cada una de ellas. Entonces es indispensable ayudar también a identificar dónde están los puntos diferenciales entre las propuestas, cuál es la trayectoria, el equipo con el que cuenta cada candidatura, qué cosa significa votar por un candidato o una candidata y a diferencia de votar por otros, ¿no? Si es que no identificamos dónde están las diferencias, podemos terminar eligiendo mal. Y eso creo que sería muy dañino para la democracia porque son 5 años que podrían ser nuevamente 5 años de tensión o años perdidos, ¿no? Pongámonos en términos positivos. Ahora último, en las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, se decía, ¿no? Son abstractas, no se entiende, no hay propósito. Y tú conversabas con quienes estaban participando en esas protestas y la tenían bien clarita. No querían que el Congreso elija al TC, si bien no querían que Vizcarra regrese, tampoco que Merino se quede, querían defender la reforma universitaria. Habían 4 o 5 objetivos bastante identificados. Trasladando eso a lo que debería ser una campaña electoral, sería importante establecer o tratar de ayudar a establecer una agenda mínima, ¿no? sobre la cual la ciudadanía pueda decidir su simpatía. Sí, hay algunos elementos básicos que sin duda deberían estar en el debate. De hecho, nosotros hemos, con otras 5 instituciones, hemos promovido la generación de documentos de política para ayudar a centrar el debate, para ayudar a poner elementos en la discusión electoral que permitan a la ciudadanía también diferenciar entre los candidatos y candidatas, quiénes tienen preparación, quiénes tienen propuestas, qué propuestas son responsables, quiénes pueden exhibir un equipo que puede encarar la difícil tarea de gobernar. Eso nos parece fundamental y los organismos electorales también van a hacer su labor a través del programa de voto informado, del Jurado Nacional de Elecciones y los medios de comunicación tienen un papel en esto para generar herramientas, espacios, diálogos que permitan diferenciar la paja del trigo, ¿no? Ya tenemos una tarea muy difícil de tener más de 20 candidaturas, pero ahora toca quizá concentrarse en quienes tienen la capacidad de ofrecer un buen gobierno. Estoy pensando en cómo hacemos los medios para viralizar la agenda democrática, ¿no? O sea, yo creo que ese va a ser un reto importante y ojalá podamos encontrar, ¿no? Estacas en cada uno de los medios alrededor de las cuales podamos pues desarrollar esto. El tema del Congreso. Identificar dilemas, sí. ¿no? Identificar dilemas, por ejemplo, en relación con la SUNEDU, ¿qué cosa plantean candidatos y candidatas en relación con tal o cual cosa? Y establecer parteaguas, y ahí la gente se va a ir ubicando. Así es. El Congreso da miedito porque, pues la verdad que el Congreso parece, no quiero sonar muy despectivo como una institución democrática, pero tal como se han ido dando las cosas, parece una suerte de casa embrujada. Es decir, más o menos no importa cómo vaya a ser, el que entra ahí de alguna manera se ve sujeto, ¿no?, de una suerte de virus
que a veces pues puede realmente complicar, precarizar las relaciones políticas. Y nada promete que el próximo presidente, para empezar, vaya a tener un control del Parlamento, que es lo que al final te define más o menos la gobernabilidad y la estabilidad en el Perú. ¿Cómo lograr también un consenso alrededor del trabajo parlamentario? Bueno, es muy probable que el próximo Congreso sea un Congreso fragmentado. Así es. Esta vez hemos tenido 9 agrupaciones políticas y ya tenemos 12 bancadas. O sea, hay una multiplicación casi del 50% en el número de bancadas y eso es también muy terrible para la organización del debate parlamentario y la generación de acuerdos. Y más aún cuando al interior de las bancadas no hay una cohesión ni hay una relación entre las bancadas y los partidos que les han dado origen. Entonces, uno termina negociando con 130 personas. Para un gobierno es muy desgastante el no tener interlocutores válidos con los cuales lograr acuerdos de largo plazo. Entonces, los acuerdos se limitan a la semana, al tema en concreto, cuando lo ideal sería poder tener una agenda que cubra quizá, ojalá, los próximos 5 años de gobierno, ¿no? Una agenda entre el Ejecutivo y el Legislativo que permita establecer prioridades, que el Ejecutivo señale cuáles son los temas en los que requiere pronunciamiento del Congreso y desarrollo legislativo, y el Legislativo también plantee cuáles son las preocupaciones que hay desde las fuerzas políticas en el Legislativo en relación con las políticas públicas que se ejecutan desde el gobierno. Eso es política civilizada, previsible, de largo plazo. Si la política cambia cada semana y la agenda aparece sacada con temas sacados de la manga, entonces eso genera también inestabilidad en las fuerzas políticas, en las fuerzas de la sociedad, en la economía. La gente no puede prever porque no tiene una idea clara de cómo va a venir la política en el próximo mes. Entonces, para dar estabilidad, no solamente política, sino estabilidad a la sociedad, es importante que haya acuerdos de largo plazo entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Sigue teniendo sentido la existencia del Parlamento andino? Uno dice, ¿por qué no el Parlamento de la Alianza del Pacífico en todo caso? O sea, porque el Parlamento andino se supone que es una especie de, refleja, por supuesto, pues una integración geográfica que ahora no queda muy clara, ¿no? La comunidad andina no se sabe en qué está. Claro, el Parlamento andino viene pues de fines de los 70, ¿no? Y empieza a funcionar en los 80 y plenamente con el regreso a la democracia de nuestros países, y se pensó en algún momento que había que elegir directamente a los representantes al Parlamento andino porque ese Parlamento andino iba a tener mayores proyecciones en la política interna y de integración. No ha sido así. De los 5 países que integran el Parlamento andino, 3 eligen a sus representantes con voto directo a la población y 2 lo hacen de manera indirecta, es decir, son parlamentarios nacionales quienes asumen también esa función. Quizás es el momento de pensar en regresar a una integración del Parlamento andino con parlamentarios nacionales. Colombia tuvo elección directa y regresó al voto a la integración por parlamentarios nacionales. Quizás sería más práctico y eso en el escenario de discusión de un bicameralismo tiene más sentido, ¿no? Lógico. Hay que pensar un poco eso. Exacto. Gracias, Percy Medina, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir planteando una agenda, sin duda, para los próximos meses con respecto a lo que tiene que ser una campaña política, ojalá, distinta. De inmediato vamos a comunicarnos con Jania Pérez de Cuéllar.